En ese momento, la protagonista se pregunta que qué debe hacer, y muy preocupada se pregunta si debería usar su magia, imaginándose ella esta escena, donde usaría un truco de magia en ese momento, pero pensando que no, porque sería demasiado llamativo, y ésta se pregunta si debería arrojar un artefacto de humo y luego escapar, pero se imagina la brutal escena donde es atravesada por magia oscura. Aquí la protagonista está sudando bastante, suspirando fuerte y se queda en silencio. Inmediatamente la vemos que va a tomar algo de un bolso debajo su vestido, pero por el lado suyo pasa alguien, ante lo que la protagonista se sorprende, viendo nosotros que Arthur vuelve a esconderse tras el árbol, mientras Alentia se queda enfrente en silencio. Pero en ese momento una persona suspira, mientras la protagonista atrás se ve sumamente sorprendida, viendo a nosotros a Varden, quien dice que no esperaba que se encontraran en un lugar como ese. Y este mismo dice que es un alivio, porque pensó que iba a estar perdido para siempre. Pero Alentia llama al joven duque Argentros, y le pregunta que por qué está en ese lugar, y ante esto Varden dice que es vergonzoso, pero se perdió mientras tomaba un paseo tranquilo, y supone que es porque está ebrio. Y este mismo le pregunta a la señora que qué es lo que hace por ahí, y esta misma se ríe y dice que también salió a dar un corto paseo. Esto deja muy sorprendida a la protagonista, quien se pregunta que por qué su hermano mayor está ahí, pensando esta que es claro que, recordando cuando Varden iba pasando con su copa, y éste le miró, escena que duró solo unos segundos, preguntándose la protagonista si no acaba de hacer contacto visual con ella, pero Varden siguió firmemente, y éste tomó prácticamente toda la copa de un sorbo, y mientras la lanzaba atrás, fue cuando él dijo que no esperaba encontrarse con nadie en ese lugar. Y la protagonista se pregunta que por qué finge no saber nada, y ésta piensa que no puede ser, recordando, cuando Varden le dijo a su hermana que estará de su lado sin importar lo que haga ese día. Y aquí Varden continúa hablando con Alentia mientras sonríe, preguntándose la protagonista si está intentando mantener su promesa, y esta misma se queda muy en silencio súper cautivada, ante esto poniendo un pero, preguntándose que qué pasaría si en realidad no supiera lo que está sucediendo, porque su hermano mayor es un tonto. Pero aquí vemos que Varden sigue estando ebrio, o lo finge, y le dice a la señora que si no le molesta, le pregunta si podría escoltarle hasta el salón de banquetes, porque siente que está demasiado lejos para caminar hasta allí solo. Ante esto Alentia empieza a reír, y le dice que es un buen punto al joven duque, y ésta le pide que regresen juntos. Aquí Varden le da las gracias a la señora, mientras ella le toma de su brazo, viendo nosotros que ellos se van conversando, y la señora le dice a Varden que si come algo como eso entonces su piel, y Varden se sorprende, marchándose estos por fin del lugar, quedando toda la zona sola. Aquí la protagonista se mantiene en silencio, pero esta misma suspira muy fuerte pensando que fue como una tormenta, y esta piensa en su hermano, y se pregunta si estará bien, porque la señora Alentia no parecía dudar de él, pensando esta, que solo por si acaso va a usar un objeto de rastreo mágico, viendo nosotros esta piedra mágica color rosada, y mientras la protagonista la lanza, le da las gracias a su hermano, pero esta misma se queda viendo su herramienta de grabación mágica, mencionando que eso es suficiente para procesarlos por sus crímenes, ante esto poniendo un pero, mencionando que hay un gran problema, porque quienes tienen el verdadero poder para poder castigarlos son los miembros de la familia imperial, pero teniendo en cuenta la situación, parece que la emperatriz Giselle también es un mago oscuro, y la protagonista piensa que necesita encontrar evidencia para demostrar que la emperatriz es un mago oscuro, y de esa forma el emperador se encargará de deshacerse de todos ellos, y esta dice que está segura de que habrá algo dentro de ese invernadero. Pero aquí pasamos a otro lado donde vemos al tercer príncipe sentado. Este suspira fuertemente y se mantiene en silencio con su cara de disgusto, recordando, cuando la protagonista dijo que no hay ninguna mujer en ese mundo, que desee quedarse junto a un cruel hombre que por mucho tiempo ha fingido no ver el amor que siente por él. Ante esto el príncipe golpea esta pared, y este dice que maldición bastante enojado, preguntándose que qué es lo que debe hacer para que vuelva a mirarle como antes, pero este se da cuenta de algo, e inmediatamente se queda observando a cierto lugar. Este se da cuenta de que abajo se encuentra Cordelia, diciendo el príncipe heredero que esa es, viendo nosotros una Cordelia que golpea su frente contra una pared, esta tiene sangre en su misma frente.
y continúa haciendo este acto, preguntándose el príncipe si es Cordelia, pero en ese momento vemos que el príncipe heredero salta desde arriba donde estaba, y una vez en el suelo le grita a Cordelia que se detenga. Este mismo llama a Cordelia mientras le toma del brazo, pero Cordelia sigue en silencio, y justo delante del príncipe vuelve a golpear a su cabeza contra la pared, acción que lo sorprende. Aquí Cordelia vuelve a hacerse hacia atrás, con la intención de hacerse hacia adelante, pero el príncipe pone su mano en la pared, y le hace saber que le ha dicho que se detenga. Aquí Cordelia se gira, pero esta simplemente parece una marioneta, y el príncipe le grita y le pregunta si está loca, o le pregunta que qué es lo que está haciendo. Cordelia sigue sin un poco de brillo sus pupilas, viendo nosotros que el príncipe le aprieta un poco en sus hombros, y aquí ella recobra un poquito el sentido y se queda en silencio, pensando el príncipe que dejó de moverse, y este le pregunta si está bien, o le pregunta si puede reconocer quién es. Aquí Cordelia levanta su rostro y abre su boca, y con esta expresión, le dice al príncipe que eres un hijo de perra, y el príncipe se enoja y le pregunta que qué dice, pero Cordelia mira hacia otro lado, y dice que Su Alteza el príncipe heredero, y ante esto el príncipe se pregunta si cree que es sordo, y se ve enojado. Pero este mismo lanza un chasquido, y dice que lo dejará pasar porque no parece estar en un buen estado mental, y más que eso, este le pregunta que qué demonios estaba haciendo, y Cordelia le pregunta que cómo que qué estaba haciendo. Ante esto el príncipe heredero suspira, y aquí vemos que Cordelia, quien contiene sangre aún en su frente, le mira, y esta pregunta si habla de eso, y el príncipe le pregunta si no lo recuerda, porque se dio en la cabeza contra esa pared antes. Pero Cordelia se queda viendo la mano del príncipe, que está sucia de sangre y le pasa un paño, y esta también gira a ver hacia la pared, exactamente hacia donde está la sangre, y el príncipe dice que se lo asegura, y no fue él quien le golpeó, y puede que suene poco convincente, pero dice la verdad. Cordelia le dice que lo sabe, y ante esto el príncipe se pregunta que cómo que lo sabe, viendo nosotros que Cordelia le da las gracias, pero el príncipe le pregunta que qué dice, y aquí Cordelia se queda viendo la mano del príncipe, y ésta le dice que fue el que le despertó, pero el príncipe se va un poquito enojado, y le pregunta si va a decirle que estaba dormida, pero Cordelia le pregunta si está fingiendo que no lo sabe, pero el príncipe muy serio dice que entonces, pide que se lo diga. Aquí Cordelia se queda en silencio, pero recuerda cuando la protagonista le dijo que nada va a resolverse de esa manera, y si ella intenta cargar con todo el peso ella sola simplemente el problema se volverá más complicado, pero en ese momento vemos que el príncipe se gira con intención de marcharse, y este le dice que si no quiere responder está bien, pero le pide que no camine por ahí, y que vaya directo a su habitación. Pero en ese momento, Cordelia le dice al tercer príncipe que en realidad él no es un amado príncipe heredero. Aquí vemos cómo se ha puesto el tercer príncipe, quien le pregunta que qué quiere decir, pero Cordelia, quien está muy seria, le pregunta si no es así, y dice que no puede ser, o pide que no le diga que creía que su majestad realmente se preocupa por él y lo ama, y ante esto el príncipe vuelve a acercarse a Cordelia, porque se preguntaba de qué hablaba, y éste le pregunta si siente rencor hacia él, y de una manera desagradable, le hace saber que nada cambiará incluso si le separa de su madre. Pero ante esto Cordelia dice que sin embargo, porque ha logrado despertarlo antes, y él estaba bajo el lavado de cerebro de la emperatriz Giselle, la madre que tanto él cree que debe seguir. Ante esto el príncipe le pregunta que qué dice, pero Cordelia, que quien pasa por su lado, le pide que lo piense, porque él no es diferente a ella, y le dice que si puede recordarlo, le pide que vaya a verle, porque tendrá mucho de qué hablar entonces. Pero inmediatamente pasamos al invernadero, y la protagonista dice que ese es el invernadero mientras se ve algo sorprendida, y ésta saca algo de su bolsillo, recordando ella cuando Cordelia estaba siendo atada, y decía que eso, y le pidió que vaya al invernadero, y dejó caer ese artefacto, mismo que la protagonista tiene en sus manos, y se pregunta que qué es lo que quería mostrarle Cordelia en ese momento, o se pregunta si quería mostrarle el pasado al ir ahí, y esto mientras mira hacia todos los lados. Pero aquí algo sorprende a la protagonista, y ella ve ese lugar frente a ella, pensando que es el lugar en que la emperatriz Giselle y sus ayudantes tienen encuentros secretos. Esta misma toma el pequeño guillo que antes dejó Cordelia, y aquí la protagonista se sumerge en lo que parece un recuerdo, viendo esta
Cuando la emperatriz llamaba a Cordelia y le dijo que acababa de plantar una maldición en su corazón, pidiendo que no le cuente a nadie lo que sucedió ese día en ese lugar, y que tampoco se le ocurra intentar escapar, porque si intenta romper la maldición entonces sufrirá un gran dolor, y ante esto Cordelia llamaba a la señora Giselle, y le preguntaba que cómo, ésta le gritaba, y le preguntaba que por qué le engañó, o le preguntaba que qué demonios es eso, mientras lloraba, pero la emperatriz sonreía, y le preguntaba a Cordelia que por qué era tan mala, porque sus sentimientos hacia ella son sinceros, y ella es la única que podía abrir la puerta de la liberación. Ante lo que Cordelia preguntaba que cómo que puerta de la liberación, y ésta decía que imposible, y le preguntaba si está hablando de la puerta que conecta al infierno con ese mundo, y ante esto la emperatriz decía que es asombroso que ella sepa sobre la puerta. Pero Cordelia gritaba, porque abrirla sería como cometer suicidio, y si los demonios salen de allí, pero la emperatriz sonreía, porque eso es exactamente lo que quiere, viendo a nosotros la reacción de Cordelia, diciendo Giselle, que siendo una emperatriz con el poder de los demonios será invencible, y ésta le pregunta a Cordelia si no se siente ansiosa solo de pensarlo, y Cordelia le preguntaba que qué decía, diciendo la emperatriz que unificara distintos continentes, e incluso irá más allá, si se convierte en la única emperatriz de ese mundo, y así también podría satisfacer su sed. Ante esto la protagonista queda muy sorprendida, y ésta se queda en silencio, y piensa que lo recuerda lo que la emperatriz dijo ese día.